Génesis capítulo 20. Amén. Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios ha traído juicio sobre las ciudades en la llanura del Jordán. Todo, como ya vimos, ha sido destruido. De hecho, arqueólogos contemporáneos que han estudiado la zona donde se piensa estuvo Sodoma, han dicho que la zona parece como si hubiera caído una bomba atómica. Así de terrible y de completo fue el juicio que Dios trajo sobre estas ciudades. Pero ¿qué ha pasado con Abraham? Por un capítulo, Moisés, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, se enfoca en Lot. Lo que sucedió con este hombre y con Sodoma era demasiado importante como para no dejarlo registrado. El pueblo de Israel y obviamente nosotros, la iglesia, el día de hoy, debíamos recordar las consecuencias que el pecado y la mundanalidad pueden traer a las vidas, no solo de pueblos enteros, sino de individuos también. Pero aquí en el capítulo 20, el enfoque de la narrativa vuelve a enfocarse, a centrarse en Abraham. Y en este regreso suyo al Negev. Y es este episodio en la vida de Abraham lo que estaremos estudiando en esta mañana. Y lo haremos viendo 4 cosas que tenemos aquí en el texto. Primero veremos el pecado recurrente de Abraham. En segundo lugar veremos la justicia de Abimelech. Luego veremos la reprensión a Abraham. Y finalmente veremos la sublime gracia de Dios. Entonces veamos el primer punto. El pecado recurrente de Abraham. Nosotros realmente no sabemos las razones de Abraham para guardar nuevamente sus tiendas y moverse con toda su casa desde Mamre, el lugar que como habíamos visto era el lugar que él había hecho su habitación, su morada, para irse hacia el Negev.
¿Habrá sido porque el olor de azufre y el fuego ha sido tanto que entonces era imposible vivir en Mamre? ¿Habrá sido por temor a represalias de parte de los cananeos que quizás viendo lo que Dios hizo con Sodoma, entonces ellos hubieran pensado, todo es culpa de Abraham, nos va a pasar a nosotros lo mismo? Y entonces Abraham por miedo sale de Mamre. No sabemos. El texto no nos lo dice. Lo que sí sabemos es que no fue una hambruna lo que hizo que Abraham saliera de Mamre. Lo que se nos dice es que por alguna razón, poco tiempo después de aquella visita que el Señor le había hecho ahí en Mamre y de la destrucción de Sodoma, el patriarca entonces sale de Mamre, que está en el centro de la tierra prometida, y se dirige hacia el sur, hacia el Negev, en la frontera con Egipto. Un lugar que, como vimos, él había ya visitado 25 años antes, en Génesis capítulo 12. De ahí entonces sube hacia el noroeste y acampa entre Cades y Shur, que era la fortaleza de Egipto. Y por un tiempo habita, se nos dice el texto, como extranjero en Gerar, muy cerca de lo que ahora es Gaza, una ciudad que más adelante va a pertenecer a los filisteos. Y es habitando allí, estando allí en Gerar, cuando el pecado de Abraham vuelve a resurgir. Como veremos en el versículo 11, pensando que los hombres de Gerar no temían al Señor, Abraham recurre entonces a un acuerdo engañoso con su esposa. Un acuerdo que, como Abraham nos dice aquí Moisés, de Abraham en el capítulo 20, habían hecho desde que salieron de Ur, él y Sara. A cualquier lugar que llegaran, Abraham diría de Sara, ella es mi hermana. Y Sara diría, mi hermano es. Ahora, el propósito de este engaño era salvar su propia vida. Como le había dicho Abraham a Sara 25 años antes, cuando por aquella hambruna se mudaron desde Mamre desde donde estaban en el monte entre Betel y Ai hacia el Negev y entraron a Egipto. Abraham le dice esto a Sara: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces el único propósito de este perverso acuerdo entre Abraham y Sara era cuidar su propia vida, la de Abraham, a expensas de la de Sara. Que te maten a ti o que te hagan lo que sea, pero a mí que me salven la vida. Y que a él le fuera bien por causa de ella. Ese era todo el propósito de ese perverso acuerdo. Y nos preguntamos, ¿de quién habrá aprendido Lot a descuidar de las mujeres de su familia? ¿Será quizás de Abraham, su tío? Abraham estaba dispuesto, mis hermanos, a prostituir a su esposa con tal de que no lo mataran a él. Así de simple. Él estaba dispuesto a que Sara fuera tomada sexualmente por otro hombre con tal de que a él le fuera bien a la tierra donde ellos llegaran. Ahora, claramente esto era un pecado. Como vimos nosotros en Génesis capítulo 2 y como veremos aquí en el versículo 12 del capítulo 20, claramente y ciertamente Sara era su hermana. Ella era la hija de Taré, su padre, no hija de su mamá. Eran medios hermanos realmente. Ahora, este tipo de matrimonios eran permitidos en la antigüedad. Todos los patriarcas de Israel se casaron por consanguinidad. Todos. Sería más adelante, siglos más adelante, que Dios prohibiría estos matrimonios entre hermanos o entre familiares. Pero ellos eran entonces medios hermanos. Pero por encima de ellos, por encima de ser medios hermanos, ellos ya eran esposos. Ellos se habían comprometido el uno con el otro delante del Creador. Y eso hacía a Abraham responsable de Sara y hacía a Sara sujeta a Abraham por el hecho de estar casados.
Eso es lo que hace de este engaño algo tan perverso. No solo porque era una mentira y sabemos que Dios aborrece la mentira, sino porque transgredía el pacto matrimonial que ellos habían hecho el uno con el otro delante del Señor. En lugar de Abraham cuidar de Sara con su propia vida, como es la responsabilidad del esposo, él más bien la iba a usar a ella como un instrumento para salvar la suya propia. Y en lugar de Sara servirle a Abraham como ayuda idónea y corregirlo cuando debía corregirlo, y decirle: no aprendiste lo que sucedió hace 25 años, yo no voy a hacer eso más. No, ella participa de su pecado. Pero aún más terrible es que 25 años después de aquel suceso en Egipto, ahora Abraham conocía muchísimo más acerca del Señor. Abraham no era un bebé en la fe. Eso es lo que hace esto algo grave. El pecado de un creyente que está empezando en la fe es terrible porque es un pecado, y es un pecado contra Dios. Pero el pecado de un creyente maduro en la fe es mucho peor, mucho peor. Como hemos visto a lo largo de Génesis, Dios ya le había enseñado al patriarca que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es el creador de todas las cosas, dijo Abraham en Génesis capítulo 14. Que Él es el escudo y galardonador de su pueblo, le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 15. Él es el Dios que oye, Ismael, el Todopoderoso, el que es capaz de darle todo lo que le ha prometido a él. En Génesis 18 le enseñó que Él es el Dios que nunca hace injusticia. Él es el Dios justo. Y el Dios que por la fe era ahora su amigo. Todo eso sabía Abraham ahora de Dios. Él no era un bebé en la fe. Y a pesar de toda esa revelación que Abraham tenía de Dios a lo largo de todos estos 25 años y que le habían hecho a él un profeta de Dios, porque aquí en Génesis 20 se nos dice que él era profeta. Dios le dice a Abimelech que él es profeta. Cuando vuelve a ser puesto en la misma situación, recae en el mismo pecado. Es mi hermana, le dijo a los hombres de Gerar. El miedo, la cobardía, el deseo por la autopreservación hacen que Abraham se olvide de Dios. Todo lo que ha aprendido, todo lo que sabe, y que aquel viejo pecado recurra una vez más en su vida. ¿Y qué sucede? Bueno, este es el segundo punto del sermón. Cuando Abimelech escucha que Sara es la hermana de Abraham, él entonces envía a sus siervos para que la traigan, para hacerla parte de su harén, de sus mujeres. Sara aquí tiene 90 años, 90. Y su belleza es tal que a donde llegaba los hombres la querían por esposa. Y eso fue lo mismo que sucedió con Abimelech. Sin embargo, en estas culturas debemos reconocer que en las culturas paganas inclusive, el adulterio era un crimen. Un hombre no podía acostarse con la mujer de otro, era un crimen. Y la pena por el adulterio era la muerte. En estas culturas. Esa fue la razón por la cual yo creo Abimelech se aseguró de que Sara no fuera la esposa de Abraham. Cuando él escuchó a Abraham decir que Sara era su hermana, y escuchar a Sara decir: no, él es mi hermano, y ver que ellos no tienen hijos, Abimelech dijo: de sí, o sea, no veo ningún hijo aquí. Ella dice que él es su hermano y él dice que es su hermana, y entonces no pueden estar casados porque son hermanos. Entonces la tomo por mujer. Veamos esto, mis hermanos. Esto está ocurriendo al borde del cumplimiento de la promesa de Dios del hijo para Abraham y Sara.
En Génesis 18, Dios le había dicho a él, dentro de un año vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Esto está sucediendo al borde del cumplimiento de esa promesa. Y Abraham y Sara, en su incredulidad, están poniendo en peligro la promesa de Dios. Imaginemos, si Abimelech toma a Sara y tiene un hijo con ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Queda embarazada. ¿Y la promesa de Dios? ¿Vemos la seriedad del pecado de Abraham, mis hermanos? Esto es grave. Esta es la tragedia que Moisés quiere que nosotros veamos. Esta es la gravedad del pecado de Abraham que el Señor quiere que nosotros entendamos de Génesis capítulo 20. Abraham aquí, por su cobardía, por su incredulidad, por su falta de confianza en el Dios que le había dicho a él que era su escudo, que lo protegería de cualquier enemigo, pone en peligro la promesa de Dios. Ahora, gloria a Dios, mis hermanos, que sus promesas no dependen de la fidelidad de su pueblo. La promesa de un hijo de Abraham y Sara se cumpliría a pesar de la infidelidad del patriarca. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y porque Él es fiel a su palabra. Y porque quien gobierna es el Señor. Cuando Abimelech entonces toma a Sara, Dios viene a Abimelech, al rey, en un sueño y le dice, eres hombre muerto. Eres hombre muerto. Ahora imagínense a Abimelech. ¿Pero qué hice yo? ¿Qué he hecho? Muerto eres, le dice el Señor, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ahora veamos la justicia de Abimelech. ¿Qué le dice él al Señor en el sueño? Señor, ¿matarás también al inocente? Notemos que la misma conclusión a la que había llegado Abraham en Génesis capítulo 18 acerca de Dios es la que tiene Abimelech de Dios también. ¿Qué dijo Abraham? El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Qué dice Abimelech? Señor, ¿matarás también al inocente? No. La misma conclusión. Señor, ¿por qué razón me vas a matar? Yo soy inocente. Le dice en el versículo 5, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Entonces Abimelech está aquí apelando a su justicia, a su inocencia. Él sabía que el adulterio era un pecado grave. Fue por eso que él hizo todas las averiguaciones necesarias antes de tomar a Sara. Y le dice a Dios, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Literalmente, con integridad en mi corazón y con inocencia de mis manos he hecho esto. He sido íntegro en lo que ha sucedido. No he hecho nada por maldad. Yo no traté de quitarle la esposa a Abraham. Él me dijo a su hermana y ella me dijo a su hermano. En otras palabras, lo que Abimelech le dice, Señor, yo soy inocente de ese pecado. Yo fui engañado por ambos. Y lo increíble es que el Señor secunda la defensa de este rey pagano. Versículo 6. Le dice el Señor a Abimelech, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo sé que no lo has hecho por maldad. Pero para que lo tengas claro, le dice Dios, últimamente no fue ni tu justicia, no fue ni tu sabiduría, ni tu prudencia las que evitaron que tú pecaras contra mí llegándote a Sara. Dios le dice, fui yo quien te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití
que la tocaras. Sí, en un sentido, tomar la esposa de otro hombre era un pecado contra ese hombre. Pero en última instancia, todo pecado, mis hermanos y amigos, es contra Dios. Todo. Usted puede engañar a otra persona, defraudarlo. Y esa persona puede sentirse mal. Pero ese pecado, mucho más que contra esa persona, fue hecho contra el Señor. Todo pecado es un crimen contra Dios. Y eso es lo que hace del pecado algo tan grave. Ahora, nosotros no sabemos qué fue lo que Dios usó para evitar que Abimelech fuera y se acostara con Sara. No sabemos. Algunos piensan que fue alguna enfermedad, otros piensan que fue impotencia que le dio Dios al rey y por eso no pudo llegarse a Sara. No sabemos tampoco. El texto no lo dice. Pero lo que sí debe quedarnos claro es que fue Dios quien detuvo a Abimelech para que no la tocara. De haber sido Abimelech dejado sus propias maquinaciones, él hubiera violado a Sara. Si hubiera llegado a ella. Y hubiera destruido la promesa divina. Pero de nuevo, quien está en control de todas las cosas es el Señor. Ni la infidelidad de Abraham, ni la maldad de Abimelech, mis hermanos. ¿Qué tenía Satanás en mente cuando Abimelech tomó a Sara? Destruir la promesa de Dios. ¿Qué no pensó Satanás? Dios trajo algo y evitó que Abimelech se pudiera acostar con ella. Dios cuidó la promesa que había hecho. Entonces no fue ni la infidelidad de Abraham ni la maldad de Abimelech lo que pondría en peligro la promesa divina. Nada podría poner en peligro lo que Dios había prometido, porque Él es Dios. ¿Y alguna vez hemos pensado en esto? ¿Cuántas veces nos habrá detenido el Señor de diferentes maneras para que no pecáramos contra Él? ¿Cuántas veces? Yo creo que no podríamos ni imaginarnos. ¿Cuántas veces hoy, el día de hoy, Dios ha hecho algo en nuestras vidas para que no pequemos contra Él? Esa es la sublime gracia de Dios, mis hermanos, actuando en nuestras vidas, que ni aun cuando nos imaginamos, Dios está ahí obrando todo para que no pequen contra mí. Es por el Señor, mis hermanos, que nosotros no hemos cometido peores pecados de los que hemos cometido en nuestra vida. Es por la gracia de Dios, mis hermanos, que aún hoy nosotros no hemos apostatado y que estamos confiando aún en el Señor Jesucristo y permanecemos en la fe. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él y toda nuestra salvación le pertenece al Señor. ¿Qué debía hacer entonces Abimelech? Devolverle a Sara a su marido. Ya él ahora sí sabía de parte de Dios cuál era la verdad. Y su deber entonces era ahora devolverle a Sara a Abraham. Noten que Dios no le dice a Abimelech, devuélvele a Sara a su hermano. Abimelech va a decirle a Sara, él es tu hermano, ¿verdad? Pero Dios no le dice eso a Abimelech, no. Sí, claro que Dios sabe que ellos son medios hermanos, pero para Dios ellos eran esposos. Por eso le dice a Abimelech, devuelve a la mujer a su marido. A los ojos de Dios ellos eran esposos ya. Y noten la razón, porque es profeta. ¿Por qué debía devolverle a Sara a su marido? Bueno, porque era su marido, pero porque él es profeta, le dice Dios. Yo me imagino a Abimelech, perdón, ¿cómo que es profeta? Ese es tu siervo. Él ha recibido revelación tuya y me ha engañado tan gravemente. Ha recurrido a tal maldad a pesar de ser profeta de Dios. Pero notemos aquí que Dios en su bondad y fidelidad a su siervo infiel, Él no habla mal de Abraham delante del rey pagano. Mis hermanos, el pecado de Abraham no cambió la disposición de Dios hacia él. Él es mi profeta. Él es mi siervo. Sí, yo voy a tratar con él,
pero él es mi siervo, mi profeta. El amor de Dios no puede cambiar hacia su pueblo, es inmutable. Abraham seguía siendo el siervo de Dios. Y Dios le dice, si él es profeta y orará por ti y vivirás tú y todos los tuyos. Le dice, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. En otras palabras, si no me obedeces, tu dinastía acaba en este preciso momento. Ahora, aquí debemos ver de nuevo la justicia de Abimelech. Veamos lo que dice en el versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana. Ahora, esto no es una simple narración de Moisés, no es Moisés llenando palabras el texto. No, el hecho de que Abimelech se haya levantado muy temprano en la mañana nos está diciendo a nosotros que Abimelech fue pronto a obedecer al Señor. El mandamiento que Dios le había dado. Sí, claro, bajo pena de muerte. Pero estaba obedeciendo. Él no dijo como Faraón diría siglos después, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No. Él escuchó a Dios, escuchó su mandamiento, se levantó muy temprano en la mañana. ¿Y para qué? Para llamar a todos sus siervos. Y estos siervos debemos entenderlo como sus oficiales en el reino. Y les contó todo lo que había sucedido en aquella noche. Todo lo que el Señor le había dicho a él. ¿Y qué pasó? Bueno, Moisés nos dice, y temieron los hombres en gran manera. No solo Abimelech había temido al Señor, obedeciendo, levantándose temprano, sino que todo Gerar, mis hermanos, temió al Señor. Ellos no eran como Egipto. ¿Qué hace Abimelech entonces después de ser informado? Bueno, llama a Abraham a su presencia. Este es el tercer punto. Abraham va a ser reprendido. Conociendo ahora la verdad, habiendo escuchado de Dios que Sara es la esposa de Abraham, Abimelech entonces llama al patriarca y lo reprende. Versículo 9. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? De nuevo, Abimelech entiende la gravedad de lo que Abraham hizo. Él está comprometiendo a otro hombre a pecar contra Dios tomando su propia mujer. Por su engaño y mentira, Abraham había puesto la vida del rey y de todos los suyos en peligro. Hermanos, el siervo de Dios, el profeta de Dios, está siendo aquí reprendido por el incrédulo. Qué terrible. Pero muchas veces Dios usa a los incrédulos para reprender a sus propios hijos por su infidelidad. ¿Qué hace Abraham? Bueno, hace lo que hace todo cobarde. Se excusa. En primer lugar, acusa al rey y a los habitantes de Gerar de no temer al Señor. Versículo 11, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Pero la realidad era otra. Abraham había hecho una mala evaluación y había hecho un juicio equivocado de Gerar. Gerar verdaderamente temía a Dios. El rey obedeció inmediatamente. Y Moisés es claro en decirnos que todos los oficiales temieron en gran manera al Señor. El que realmente no había temido al Señor había sido Abraham, el profeta. La segunda excusa de Abraham es que Sara era su hermana. Y de nuevo, esto era una verdad a medias. Sara era su media hermana. Pero de nuevo, es una mentira al final. ¿Por qué? Porque ahora Sara ya no es su media hermana, es su esposa. Cuando él dice, mi hermana es, Abraham estaba claramente mintiendo. Pero en mi opinión hay algo muy grave en las palabras de Abraham. Porque dice en el versículo 13 que ese acuerdo engañoso entre él y Sara se había hecho, dice Abraham, desde el momento en que Dios lo hizo salir errante.
de Ur. Literalmente el término que usa Moisés para decir lo que dijo Abraham es que Abraham está diciendo, mi esposa y yo hicimos este acuerdo desde que Dios nos extravió de Ur. Desde que nos hizo salir sin sentido de mi tierra. Y pareciera que con estas palabras entonces Abraham está acusando a Dios de su salida de su tierra. Y fue entonces por culpa de Dios que él tuvo que hacer este acuerdo engañoso con su esposa. En su incredulidad, como Adán y Eva, Abraham ahora culpaba a Dios de su pecado. Ahora, en medio de todo este enredo, la gracia de Dios salta a la luz. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con Abraham? Bueno, yo les cuento lo que yo hubiera hecho. Yo le doy otra pasada a la que ya le dio Abraham y lo vuelvo a reprender. Pero eso no es lo que hace el Señor. Contrario a nosotros, Dios muestra su gracia infinita en su paciencia para con Abraham. No solo cuidó a su esposa cuando él había sido irresponsable y descuidado con ella, sino también que usó a Abimelech como un instrumento suyo para bendecirlo. Versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Abraham recibió de parte de aquel a quien él había engañado riquezas materiales, seguridad, estabilidad, protección. Pero sobre todo recibió a su esposa de vuelta, sana y salva. Aquella con quien Dios le daría el hijo prometido. Pero a Sara también la bendijo el Señor. Versículo 16. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. En aquellas culturas, cuando un hombre dañaba la reputación de una mujer, debía pagar un precio. Ahora, lo que está haciendo Abimelech aquí es algo increíble. La suma de dinero que esto era es algo increíble. Abimelech está diciendo a todos, yo no la toqué, ella no fue defraudada. Por eso le estoy dando todo ese dinero. Lo cual demuestra la justicia del rey pagano también. Pero Abimelech, notemos que él no deja pasar la oportunidad de volver a reprender a Abraham y a Sara. He dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Y vean lo que le dice. Él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Es decir, lo que Abimelech le está diciendo a Sara es que todos los hombres deben saber siempre que Abraham es tu esposo. Abimelech está diciendo, deja de decir que él es tu hermano. Él es como un velo que te protege a ti de todos los demás. Todos los hombres deben ver a Abraham como tu esposo. No vuelvas a decir que él simplemente es tu hermano. Todos deben conocerlo a él como tu esposo. Y así dice Moisés, Sara fue vindicada. La promesa no había sido comprometida. Sara no había sido tocada por el rey. ¿Y qué hace Abraham? Orar. Imagínense lo que pudo estar pasando por la cabeza de Abraham. Todo este engaño ha sido descubierto. Estoy avergonzado. He acusado a Dios por mi pecado. Y ahora tengo que orar. Bueno, Dios ya le había hecho entender a Abraham que su relación con él no estaba cortada por completo. Él seguía siendo su siervo. Él escucharía su oración. Y Abraham entonces ora por Abimelech, por su pueblo. Y en el versículo 17 se nos dice que Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos.
Es decir, que hubo un castigo de parte de Dios a Abimelech y a su esposa y sus mujeres, que ninguna pudo tener hijos por haber tomado a Sara. Había esterilidad en Gerar. Pero de nuevo, siendo Dios fiel a su promesa en Génesis capítulo 12, Dios iba a usar a Abraham para bendecir a los que le bendijeren a él. ¿Y qué hizo Abimelech? Bendijo a Abraham. ¿Qué haría Dios por Abimelech? Lo bendeciría. Y así hizo Dios en Gerar. Dios abrió la matriz de todas las mujeres de Gerar y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y si nosotros no conociéramos a nuestro Dios, diríamos, qué ironía. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque con Dios no hay ironías. Todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente con un propósito. Imagínense a Abraham orando para que Dios abra la matriz de todas las mujeres de Gerar, cuando él probablemente tiene años de estar orando para que Dios abra la matriz de Sara. Pero de nuevo, los tiempos son los tiempos del Señor. Es Él quien está gobernando la historia humana. Abraham tendría su hijo. Dios abriría la matriz de Sara, pero lo haría en su tiempo, como se lo prometió Abraham, dentro de un año. Y este hecho de Dios en Gerar le iba a servir a Abraham y a Sara de esperanza. Si Dios pudo abrir la matriz de todas las mujeres de Gerar y todas tuvieron hijos, ¿no podrá abrir la matriz de Sara, mi esposa, y darnos el hijo prometido? Por supuesto que sí. De nuevo, mis hermanos, sublime gracia es la de nuestro Dios. Ahora, ¿y qué con nosotros? Porque esa es la pregunta. Porque nosotros no podemos quedarnos simplemente con la explicación del texto y nada más. No, nuestro deber es aplicarlo a nuestras vidas. Algo incorrecto sería simplemente señalar con ese dedo acusador a Abraham: Abraham, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? Porque la realidad, mis hermanos, es que así como sucedió con Abraham, sucede con nosotros también. Así como Abraham tenía unos pecados particulares con los cuales él pecaba recurrentemente contra Dios, en este caso su cobardía e incredulidad, la mentira, el engaño. Asimismo, nosotros tenemos ciertos pecados en los cuales estamos cayendo y recayendo una y otra vez. Pecados a los cuales nosotros somos particularmente susceptibles cuando somos puestos en aprietos en nuestra fe. Mis pecados particulares, mis hermanos, puede que no sean los pecados particulares de ustedes, de cada uno de ustedes aquí. Pero cada uno de nosotros tiene pecados particulares con los cuales lucha y los cuales recurren, mis hermanos, en nuestra vida constantemente cuando estamos débiles en la fe. Pecados que moran en nuestra carne y que constantemente están tratando de que caigamos. Esta, mis hermanos, es la lucha de todo cristiano. Es por eso que nosotros nunca podemos decir esto, un cristiano nunca lo haría. Si no, nadie sería cristiano. Abraham no sería cristiano. David no hubiera sido un creyente. Nos descalificaríamos a nosotros mismos inclusive. Si no fuera, mis hermanos, por la gracia de Dios, cada uno de nosotros sería capaz de cometer los más terribles pecados. Pero la realidad, como les digo, es que cada uno de nosotros tiene una lucha con ciertos pecados particulares en los cuales estamos recayendo. Y contra los cuales deberíamos estar constantemente luchamos. Y pensemos, ¿cuántas veces he pedido perdón a Dios por un pecado específico? Hace un mes, usted estaba pidiendo perdón a Dios por un pecado.
¿Cuántas veces le ha pedido a Dios por ese pecado perdón? Esa es la prueba, mis hermanos, de que hay pecados particulares que recurren en nuestra vida y se vuelven en cierto sentido más graves conforme nosotros vamos creciendo en la fe. Que de nuevo es más grave el pecado recurrente en un creyente maduro que en el de un bebé en la fe. Es más grave, porque usted tiene más iluminación, ha recibido más enseñanza, tiene más conocimiento de Dios y su palabra, y de Cristo, y de lo que Él es para el pecador. Pero esa lucha, mis hermanos, comienza en nosotros reconociendo esa realidad, que hay ciertos pecados particulares en nosotros en los cuales estamos recayendo. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. La ira. Estamos muy bien, saludamos a todos muy bien, y al mes se me mete alguien en el carro y empiezo a pegarle 4 gritos. O pasa algo con mi esposa y me enojo con ella y le grito y la trato mal. Yo estoy muy bien en mi trabajo y de pronto caigo otra vez en el engaño y la mentira para con mi jefe. Ay, jefe, es que choqué el carro ayer, por eso no pude terminar el trabajo. La lujuria. Estamos muy bien y de pronto empezamos a tomar el teléfono o la internet y empezamos a ver cosas que no deberíamos estar viendo. Y caemos. Otra vez. Otra vez. Cuando yo pensé que estaba bien. Vicios. Depresión, estados depresivos. Estaba también y pasó algo y otra vez estoy deprimido. Pecando contra el Señor, mi falta de contentamiento, quejándome contra Dios. En segundo lugar, debemos reconocer que esa lucha contra esos pecados recurrentes requiere de nosotros que entendamos que esos pecados no surgen de la nada. Es decir, esos pecados no recurren, cuando yo estoy súper bien en la fe. Así no pasa. Cuando usted está bien en la fe, está firme, está fuerte en la fe, yo le puedo asegurar que la gran mayoría de veces que ese pecado trate de salir, usted va a poder luchar. Es la falta de fe que viene por nuestro descuido espiritual y específicamente por nuestro descuido de los medios de gracia que Dios nos dio, lo que hace que nosotros seamos más susceptibles a la recurrencia de esos pecados particulares en nuestra vida. Hermanos, los medios de gracia es el alimento espiritual para nuestra alma. Es lo que Dios usa para alimentar nuestra fe. Así como usted come, hoy desayunó, va a ir a almorzar, va a cenar, porque su cuerpo necesita fuerzas para adorar a Dios el día de hoy, para trabajar el día de mañana, para estudiar en el colegio mañana. Y usted come y bebe. Así su alma, mis hermanos, necesita el alimento espiritual que Dios nos ha dejado todos los días. Nuestras almas necesitan la palabra de Dios todos los días. Nuestras almas necesitan orar todos los días, tener esa comunión con Dios personal. Nuestras almas necesitan ese alimento espiritual cada semana, cada domingo aquí. Necesitan la comunión con los hermanos. Necesitan participar de los sacramentos para fortalecer mi fe. Yo todo necesito eso. Es cuando yo soy negligente y dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de venir a la iglesia. Me voy a otro lado cuando la iglesia está aquí celebrando la cena del Señor. Cuando me voy debilitando espiritualmente. Poco a poco. Esto no es rápido, es poco a poco. Y de pronto caigo en aquel pecado que yo creía haber superado. Por negligente. Por negligente. Los medios de gracia, mis hermanos, nos mantienen viendo la realidad.
Cuando leemos la Biblia, cuando estamos aquí expuestos a la predicación de la palabra, conocemos más a nuestro Dios, conocemos más al Señor Jesucristo, nos conocemos más a nosotros mismos. Y entonces Dios nos pone en nuestro lugar. Usted es débil, torpe, necio. Usted necesita de mí, de mi gracia. Todo eso me recuerda a Dios por los medios de gracia. ¿Y qué hago yo entonces? Ir a Cristo, depender de Él, no confiar de mi sabiduría, no confiar de mis fuerzas, no confiar de que yo puedo luchar contra mi pecado por mí mismo, sino que necesito del Espíritu Santo. Cuando nos alejamos de esos medios de gracia, es cuando nosotros empezamos a pensar mal de nosotros mismos y creernos fuertes y capaces y desconfiamos de Dios. Pecamos. Cuando el Señor trae esas circunstancias a nuestras vidas, cuando estamos tan debilitados espiritualmente por la negligencia espiritual, caemos nuevamente en esos pecados que pensábamos habían desaparecido. 25 años, mis hermanos, han pasado y Abraham ahí estaba sufriendo y cayendo en el mismo pecado. No pensemos, mis hermanos, no, ya yo vencí ese pecado. ¿Cómo lo sabe usted? Por eso que tenemos que ser soldados de Cristo. Entender que estamos en una batalla espiritual. Yo siempre le digo a los hermanos, vean, nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, cada día es una batalla. El primer enemigo es mi carne. Pero cuando salgo están no solo los hijos de Satanás, está Satanás guiando el mundo para hacerme pecar a mí, para destruir mi fe, para que yo peque contra mi Dios. Pero si yo no entiendo que es una batalla, me despierto, no oro, no leo la Biblia, salgo como si nada de mi casa, no tengo cuidado. ¿Cómo planean las guerras los militares, mis hermanos? Ellos estudian todo el terreno. Ellos saben cuáles son las debilidades, las fortalezas de su enemigo y se preparan y salen. Así deberíamos actuar nosotros todos los días de nuestra vida. Ver qué es lo que Satanás ha usado para poner esos tropiezos en mi vida para que yo peque contra el Señor. Y aprender de cada caída. Y sostenerme en la gracia del Señor. Dios usa todas estas caídas, mis hermanos, para nuestro bien. Nuestra confesión dice en el capítulo 5, párrafo 5, sobre la providencia de Dios, que Él muchas veces nos deja en esos pecados y que caigamos en esos pecados para nuestro bien, para acercarnos más a Él, para que entendamos la corrupción de nuestro pecado, de nuestra carne, para que aprendamos. Hermanos, sin Génesis capítulo 20, Génesis capítulo 22 no sería tan impresionante. Dios ha venido trabajando con Abraham. Y en Génesis capítulo 22 veremos a un hombre que aprendió su lección. Y un hombre que estuvo dispuesto a obedecer al Señor por la fe, sin dudar de Él. Porque Él conocía ahora bien a su Dios. No seamos descuidados, mis hermanos. Hagamos uso de los medios de gracia todos los días. No nos descuidemos. Es por eso que los pastores siempre les preguntamos cómo está su vida espiritual, su vida devocional. Porque es importante. Es importante. Oh, mis hermanos, que meditemos en la gracia de nuestro Dios. Cantamos que a un infeliz salvó. La sublime gracia de Dios que a un infeliz continúa salvando. Que Dios nos perdone y nos auxilie para seguir creciendo en la fe y poder matar esos pecados que recurren una y otra vez en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta mañana.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por instruirnos. Y queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra negligencia espiritual, por ser débiles, torpes, necios, por confiar en nuestras fuerzas, Señor, y alejarnos de ti. Te pedimos perdón por esos pecados que aún tenemos en nuestra carne y que nos hacen pecar contra ti, por nuestra debilidad. Y te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra y todos estos medios de gracia que tú nos has dado, Señor, podamos ser cada día más fuertes, podamos ser más sabios y podamos luchar, Señor, y matar a ese pecado remanente para tu gloria. Oh Señor, nuestra esperanza no está en nosotros, nuestra esperanza está en ti. Y la esperanza es esta: un día dejaremos de pecar. No en esta vida, en la venidera. Y ese día, Señor, ya no habrán lágrimas, no habrá lloro, no habrá dolor, porque el pecado habrá sido quitado, Señor, de en medio. Podremos vivir para ti, Señor, en santidad para siempre. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.